Los distintos grupos parlamentarios. Por agrupación Herreña, no. Agrupación Socialista Gomera, no. Vox está completo. Esther González, que es la titular, se conecta telemáticamente, lo que estamos esperando, por lo tanto no hay sustituciones. Del Grupo Popular tampoco tiene sustituciones. El Grupo de Nacionalistas. El señor Barragán es sustituido por Socorro Beato. Muy bien. Grupo Socialista Canario. Gracias, presidente. Alicia Pérez sustituye a Manuel Abrantes. Muy bien. Y también dar constancia a efectos de mesa que hará las funciones de secretario José Alberto Díaz Estebanés en lugar de Esther González, que está vía telemática. Esperamos 2 minutitos y comenzamos. Bueno. Mire, podemos ir comenzando por lo... Bueno, le faltaría la votación de ella, ¿no? Claro, vale, pues nada. ¿Queréis algún informativo? No. Bueno, vamos a comenzar entonces. Empezamos con el orden del día. Primer punto, informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial ejercicio 2022. Presentación del mismo. Para ello tiene un turno de 8 minutos el señor presidente de la Audiencia de Cuentas, al cual le damos la bienvenida junto a todo su equipo. Cuando quiera, señor Pacheco, tiene la palabra por 8 minutos. Gracias, presidente. Estábamos hablando de un informe que se metió en la planificación de la audiencia el 28 de diciembre del 22 y que están entregados en el Parlamento desde el 27 de diciembre del pasado año. Solo se presentó una única alegación, que no es tal porque era simplemente una afirmación de la Dirección General de Presupuestos conformando la única recomendación que veremos a posteriori. Se trata de un fondo finalista destinado a darle cumplimiento al artículo 2 y al artículo 158 de la Constitución española. El artículo 2 es el principio de solidaridad y el 158, el apartado 2, regula la ejecución de este principio de solidaridad. La actuación de la Audiencia de Cuentas, tratándose de un fondo estatal cuya competencia es el Tribunal de Cuentas, se deriva de la propia ley del Fondo de Compensación, donde obliga a que haya un control parlamentario y alude específicamente tanto a las Cortes Generales como a las Asambleas Legislativas Regionales y obliga a un informe separado del FSI anualmente. La OSCA incide en el mismo marco, los principios generales están regulados en la propia ley de financiación de comunidades autónomas, paralela a esta. La ley de presupuestos establece cuáles son las comunidades regionales beneficiarias de los fondos, así como las asignaciones por área susceptible de inversión. El fondo son 2 componentes, un fondo de compensación, que es el 75% destinado a inversión, y un fondo complementario, que es el 25%, donde se permite gastos de funcionamiento para la puesta en marcha. La base de cálculo es el 22,5% de las inversiones reales nuevas de carácter civil incluidas en los presupuestos generales del Estado, con lo cual es un cálculo que se tiene que efectuar anualmente. Y destacarle simplemente que en el caso de Canarias, por ser región ultraperiférica, el resultado de la base de cálculo se incrementa en un 1% por su condición de región ultraperiférica. El objetivo es verificar que la ejecución de los proyectos del fondo se han contabilizado adecuadamente, que la naturaleza de los gastos efectuados y las modificaciones de los proyectos se han llevado a cabo conforme a la normativa. El alcance temporal es 2022 en este caso, pero hay que ir hacia atrás para lo que es la incorporación del remanente del año 21, así como el resto que se queda para el año 23, con un problema de certificación que comentaremos más tarde.
No hay limitaciones al alcance. En cuanto a las cifras, Canarias en el 22 recibe un 56,3% de lo que recibió en 2010 y un 76% de lo que se recibió en 2011. La cantidad ahora mismo está, la cuantía global está fija desde 2014, pero durante ese tiempo Canarias ha ido incrementando su porcentaje de participación. Cuantitativamente, Canarias es la segunda receptora de fondos después de Andalucía. Solía ser la tercera, pero Valencia ahora mismo está por detrás de Canarias. Las inversiones posibles, o sea, el área de la actividad donde pueden ser realizadas las inversiones, se determinan en la ley que regula las normas para la elaboración cada año del presupuesto general del Estado. En este caso, para 2022 fue una orden de 2021 y señala las materias en las cuales son susceptibles de financiarse con los proyectos de inversión. En cuanto a las principales dotaciones que se consignan directamente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en este caso, en el año 22, vemos que las principales son para Hacienda, Turismo, Cultura, Deportes y Sanidad. El destino de los recursos se efectuará de común acuerdo en una comisión de inversiones públicas, que es la que se fija directamente en los proyectos, y así como las posibles modificaciones con el mismo marco. Hay unas órdenes anuales de la Consejería de Hacienda que, concretamente, las de este año, en una se fija la relación de proyectos que se discutirán, que se han aprobado en ese Comité de Inversiones Públicas, en un segundo fija la dotación y un tercero que establece las modificaciones. A la dotación anual del fondo se le añaden los remanentes a 31 de diciembre. Esta incorporación es obligatoria al ser un fondo finalista. En el caso del remanente de la Administración General del Estado, la que determina la intervención general de la Administración del Estado, son 29,5 millones de euros y, conforme a los datos de la intervención general de la Comunidad Autónoma, son 656.410. La diferencia es porque Canarias cierra o permite la contabilización de obligaciones hasta el 15 de enero de cada año, mientras que el cierre estatal se produce a 31 de diciembre. Esto significa que la última certificación, tradicionalmente la última certificación del año, Canarias la da por ejecutada, pero la intervención general del Estado la pasa al ejercicio siguiente y se produce esta distorsión. Si sacamos los 28,8 y le sumamos los 645.000 euros, más o menos nos da la misma cantidad que tiene fijado el Estado. Este es un problema, insisto, que se ha producido todos los años y produce esa distorsión. No tiene efecto en real, pero bueno, se produce una diferencia contable importante. Canarias, en el subconcepto 700.41, en el Fondo de Compensación, recoge una asignación de 4,7 millones de euros como remanente. Es una cantidad que viene invariable de 2018 y que permanece, y que está en la de 2023 y la de 2024, cuando vemos que la cifra del remanente de 2022, que hubiera sido la incorporada a 2023, tenía que haber sido de 656.000. En cuanto a las operaciones de modificación, se han producido 22 de ampliaciones de crédito con bajas, 10 de generación de crédito y 4 de transformaciones de cambios de crédito. Esto se produce porque, en general, los proyectos no son solamente financiados por el FSI, sino muchas veces se produce una adicionalidad con proyectos estatales e incluso con proyectos de la propia comunidad autónoma. Por eso hay que hacer modificación y después, finalmente, lo que se intenta es que a 31 de diciembre tengamos lo más ejecutado. Destacarles que el grado de ejecución ha presentado una ejecución este año óptima, continuando la cifra del año pasado, que incluso fue mejor, y en la opinión se ha contabilizado adecuadamente, ha tenido su reflejo en las cuentas anuales de manera correcta, y que la naturaleza de los gastos efectuados y las modificaciones de los proyectos se han llevado a cabo de acuerdo con la normativa reguladora. La única recomendación se refiere también a lo que he comentado de los remanentes. Tenemos unos remanentes de 645, cuando se están poniendo unos remanentes directos desde 2018 en la Ley de Presupuestos de 4,7, que no obedecen a ningún tipo de previsión, y lo que recomienda esta recomendación que acepta la Dirección de Presupuestos es que se presupueste correctamente.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. A efectos de sustituciones vamos a dar la palabra al Grupo Socialista. Señor Sí, Hernández. además de Alicia Pérez, que sustituye a Manuel Abrante, Gustavo Matos sustituye a Sebastián Franqué. Muy bien. Toca el turno de los grupos parlamentarios para hacer algún tipo de aportación o observación al informe. En primer lugar, el Grupo Mixto. Tiene la palabra, señor Acosta. 3 minutos. Vale, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias también al señor Pacheco por las explicaciones que ha dado. No hay mucho más que comentar desde el punto de vista de la fiscalización de los fondos, que como ha señalado usted y se recoge en el propio informe, se ha ejecutado un 94,08, que supone un 93,8 si tenemos en cuenta los remanentes anteriores. Otra cosa sería el análisis de los criterios de distribución del fondo entre los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias, cosa que no corresponde debatir en este momento, sin perjuicio de que bien es cierto de que la mayoría va destinado sobre todo a sanidad, turismo o medio ambiente. Y en cualquier caso, sí me gustaría comentar que en el año 2023 se consignaron por parte del Estado fondos por 62,1 millones de euros para Canarias, cantidades que se replicarán en este mismo año por la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Y esta situación no tendría además ningún efecto en los presupuestos de la comunidad autónoma para este mismo año, puesto que debido a la falta de información nueva durante la elaboración de esas cuentas, la Consejería de Hacienda decidió replicar también las cantidades que estaban dispuestas en el 2023. Cantidades que suponen algo más de un 10% de transferencias de capital que recibe Canarias del Estado y que, como señala la propia Constitución y la normativa sectorial, pretenden corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad que debe prevalecer. Y Canarias es una de las comunidades autónomas que más dinero recibe por este concepto, con lo cual, tal y como ocurre con los recursos que nos llegan de la Unión Europea, nos provocan pues unos sentimientos encontrados. Porque está bien recibir muchos fondos, pero no está tan bien que recibamos esos fondos por pobres. No nos podemos alegrar de que esos fondos sean muchos, pero tampoco, por desgracia, podemos prescindir de ellos. Más en una época de enormes incertidumbres. Así que solo espero que efectivamente el destino de estos fondos, no solo durante el 2022, sino del año pasado, puedan contribuir para los fines para los que fueron diseñados, que no es para otra cosa que para crear renta, riqueza y conseguir un equilibrio territorial entre todas las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acosta. Por la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también al señor Pacheco y pues también a quien le acompaña. Señorías, quiero recordar que estamos hablando de un fondo que está recogido en nuestra Constitución y que se creó por primera vez en el año 1980 para cumplir con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales existentes y también hacer pues efectivo el principio de solidaridad. A nuestro parecer, este fondo debería de tener mucha más importancia de la que tiene actualmente, ya que es un instrumento fundamental para nuestra comunidad autónoma para poder compensar muchas de las desigualdades económicas que padecemos con respecto pues, al resto de territorio nacional. No es necesario recordar, porque todos las conocemos, las dificultades que en estos últimos años hemos tenido que hacer frente a esta comunidad autónoma y que lamentablemente pues, han impactado de forma negativa nuestras desigualdades económicas. Pues bien, desde el año 2014 el importe asignado al fondo para surtir a todas las comunidades autónomas es de unos 324 millones de euros, pues desde el año 2014 no se ha incrementado ni un solo euro, a pesar de que esas desigualdades económicas en algunos casos pues, han aumentado considerablemente. Además, es un fondo que sus recursos han ido pues, mermando de forma llamativa. En el año 2012 este fondo contaba con 503 millones de euros, casi 200 millones de euros más de lo que se cuenta actualmente. De esos 324 millones, a Canarias le correspondieron, tal y como recoge el informe, unos 57,8 millones de euros, a los que, como ha dicho el señor Pacheco, pues se le añadieron los remanentes de los ejercicios anteriores, que finalmente fueron pues, unos 656.000 euros más. Cifra que, además, esta cifra es la única que ha sido objeto de la única recomendación del informe.
Sí que quiero reconocer la buena gestión del gobierno de ese año, pues el nivel de ejecución de esos fondos fue muy alta, hablamos casi del 100%. Es importante y tenía presente el gobierno en ese momento que debería de ser así, porque estábamos hablando de fondos estatales, o sea que si no se hubieran ejecutado en tiempo y forma, se hubieran tenido que devolver, no se tuvo que devolver ni un solo euro. También el informe pone de manifiesto una clara mejoría en cuanto a la tramitación y a la remisión de las certificaciones y a la recepción también de los fondos estatales una vez justificados. Se redujo cada uno de los plazos solo a un mes, eso es una cifra para destacar. Por último, también decir que de esos fondos en el año 2022, el gobierno de ese momento destinó más de 10 millones de euros a sanidad, casi 9 millones a turismo, 6 millones de euros a medio ambiente, 5 millones de euros a información tributaria, una cantidad también similar a mejorar los edificios administrativos y así también pues muchas actuaciones que en ese momento se consideraron que fueron prioritarias y que se llevaron a cabo. En ese momento el gobierno creo que hizo una gestión de los fondos del fondo interterritorial que debería de ser repetida por los gobiernos siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo Parlamentario Vox. Señor Nieto, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. Como siempre le digo en todas las intervenciones, quiero empezar dándole las gracias por el buen trabajo y que lo transmita a su equipo. Es un buen trabajo, corto, menos que otras veces, pero no deja de ser un buen trabajo. Este fondo, es cierto, como ya han apuntado anteriormente, corrige desequilibrios, ¿no?, económicos interterritoriales. Es una pena que haya bajado de esos 500 millones que había al principio, que se esté manteniendo en 300, y también siento dentro de mí una gran pena que solo Andalucía reciba más fondos que nosotros, que tengamos que estar recibiendo fondos porque nuestra renta no esté llegando. Eso es una consideración política que no le afecta a usted, a su trabajo. Una inquietud intelectual. Si estos fondos son finalistas, se supone que vienen ya condicionados y dados por el Estado. Entonces, usted explica aquí que se administran de común acuerdo entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma. Entonces, me gustaría saber si entra eso en sus competencias, esa inquietud intelectual. ¿Qué margen de maniobra tiene la Comunidad Autónoma para distribuir, no distribuir, enfocar en una dirección en otra? Y también, aun siendo una cantidad muy pequeña, los remanentes de ejercicios anteriores que sistemáticamente se vayan acumulando y vaya variando el grupo 7, estas cuentas 700 que nos está diciendo, bueno, pues es una pena, por más que aclare usted al final en sus conclusiones, bueno, que la ejecución es óptima. Es óptima porque estamos acostumbrados a ver ejecuciones bastante pésimas. Creo que no es de recibo que queden 3, 4 millones sin certificar. Y la Administración Pública debería tener su maquinaria muy engrasada para que lo anómalo sea esto. Yo no sé, hay días que no gano 4 millones de euros, ¿no? O sea, me parece que es una cantidad seria como para jugar de ella y que tengamos que dar felicitaciones porque hemos llegado a un 93,88% de certificación, que es muy buena noticia, pero que debía ser lo ordinario, y no tener que pasar excedentes del año anterior al siguiente. Lo que usted dice en el informe, la opinión B, que estos fondos se han llevado a cabo cumpliendo la normativa. También lo recalco precisamente por lo excepcional que vemos en estas comisiones, que no sucede precisamente esta opinión. Y la conclusión 3, que es una ejecución óptima. Magnífico, me alegro muchísimo y me gustaría que se extrapolara a todos los informes que se estudian aquí. Y por último, pues eso, que es una buena noticia, que es la recomendación que usted hace, la única recomendación, es que no haya esas cuantías superiores de remanente para otros años. Magnífico trabajo. Y este grupo parlamentario de Vox insiste una y otra vez, que una de las claves de la Administración Pública es buena gestión, no falta de medios, sino buena gestión. Y este es un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto. Tiene la palabra el Grupo Nueva Canarias, Bloque Canarista. Señora González, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Presidente, señorías, señor Pacheco, buenos días a todas y a todos. Yo inicio mi intervención reiterando lo que llevo diciendo ya desde hace pues como 6 o 7 años, que es el hecho de que a pesar de que la ley exige una fiscalización independiente del Fondo de Compensación
interterritorial a estas alturas y desde hace ya mucho tiempo esta práctica entiendo que tiene poco sentido. Y digo esto porque en su momento, cuando el Fondo de Compensación Interterritorial representaba una fuente de financiación importante para las arcas públicas, pues una fiscalización separada, pues entiendo que tenía su razón de ser. Pero cuando el peso que tiene es bastante escaso, un 0,5% sobre el presupuesto de ingresos no financieros del ejercicio 22, esta razón de ser, pues desde nuestro punto de vista ha desaparecido. Cierto es que las leyes están para cumplirlas, pero no es menos cierto que también se puede cambiar. Un fondo con una dotación en el 2022 de 57,8 millones de euros, la misma que en el 2021, y 20,8 millones de euros menos que en el 2012. Un fondo con una ejecución del 94,08%, que tal como manifiesta el informe representa una óptima ejecución, pero no obstante menor que la del 2021, que fue del 99,16%, pero en cualquier caso bastante más elevada que en el 18 y que en el 19. Y por último, manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que tras muchísimos años de demanda, pues el módulo de financiación afectada que en el 2021 ya había arrancado, pues pero aún no estaba pues perfeccionada en su totalidad, por fin en el año 2022 sea una realidad. Gracias. Muchas gracias, señora González. Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Enseñat. Gracias, señor presidente. Antes de nada, disculparme por el retraso, disculparme también, señor Pacheco, por no haber podido asistir a su exposición inicial. Y bueno, y como siempre, del Grupo Popular, reconocer el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas en este y en todos los informes que traemos a esta comisión. Yo creo que la principal conclusión de este informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial del 2022 es su grado de ejecución. El global, el 93,8%, si quitáramos los remanentes, el 94%, y en la línea muy semejante a los últimos datos de ejecución del presupuesto del año 2022, que está en torno al 94,6%. Esto es un fondo, como se ha dicho, que son 57,8 millones, más un remanente de 656.000 euros, total 58,5 millones y tenemos obligaciones reconocidas por 54,8, generándose un remanente para el año siguiente de 3,6 millones. Las recomendaciones, y esto sí que debemos destacar, solamente hay una, y es la prudencia a la hora de determinar los remanentes, porque, como bien dice el informe, ha habido un desfase entre lo presupuestado, 4,6 millones, proveniente del año 2021, y lo realmente existente, que son 656.000 euros. ¿Algunas consideraciones en este minuto y medio que me queda? Pues bien, es verdad que la importancia del fondo, por su cuantía, no es alta, 57 millones, no llega ni al 1% del peso de nuestro presupuesto, pero sí es importante por el fin, que es el desarrollo de las comunidades autónomas y corregir los desequilibrios. La segunda cuestión, que el fondo va básicamente a inversión, el 75% del dinero, y un 25% a mantenimiento también de esas inversiones. La siguiente cuestión es que recibimos en total de los 432 millones que pone el Estado en este fondo, el 13,4%, ya lo hemos dicho, 57 millones. Un ligero incremento respecto a años anteriores, pero en una línea muy estable a lo largo de los últimos 10 años. Somos la segunda comunidad autónoma que más fondos recibe detrás de Andalucía, y este dinero, estos 57, casi 58 millones, pues se destinan a consejerías como Sanidad, como Turismo, como Cultura, como Justicia, la Administración Electrónica, Hacienda, y a programas tan importantes como lo que es agua, saneamiento, turismo, inversiones en turismo, en sanidad o en medio ambiente. Y ya termino con el grado de ejecución. Aunque hemos dicho que es un grado de ejecución razonable y adecuado, hay que destacar que hay pequeñas baches, pequeñas caídas, pues en edificios administrativos, normal, son obras complejas que van a largo plazo. También, y esto es importante, en acciones sobre el sector turístico, destaca cómo haya habido una muy baja ejecución, y una cuestión de la que estamos y ponemos todos en boca en los últimos meses, pero es un problema que lleva mucho tiempo arrastrando esta comunidad autónoma, que es el tema del agua y el saneamiento. También ahí hay un pequeño bajón respecto a la media de la ejecución del fondo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Enseñá. Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra. Perdón, un segundito, coloco el tiempo. Ya. Tiene la palabra la señora Lorenzo. Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todos. Buenos días al señor Pacheco. Como siempre, pues felicitarlo por su buen hacer y también pues que de traslado de esta felicitación al resto de su equipo.
Bien, entre los puntos que nos traen hoy aquí, uno de ellos es el de analizar este informe de fiscalización sobre el Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2022, que, como usted bien decía, viene a expresar una opinión basada sobre el destino y el grado de ejecución de los proyectos financiados con esto. Bien, tras su lectura y revisión, lo cierto es que nos sorprenden los buenos resultados que se recogen. Recordemos que se desprende del mismo más de un 90% del grado de ejecución de estos fondos, algo pues bastante positivo y a lo que no estamos acostumbrados. No estamos este nivel de porcentaje de ejecución, lo cierto es que no es habitual. Además, también el haber cumplido con los propios principios contables públicos. Un dato que sí nos gustaría destacar es el del correspondiente a las áreas con mayor asignación para ese ejercicio 2022, como son las de sanidad, turismo y medio ambiente. 3 áreas importantísimas para Canarias y que pues trabajar para seguir corrigiendo las desigualdades en estas con respecto al conjunto del país, pues hace que el desarrollo de la vida en Canarias sea bastante favorable. Aunque quizás se debería de valorar por parte de los órganos correspondientes el dotar de mayor importancia a otras áreas también, permítanme la redundancia, importantísimas y fundamentales si atendiéramos al contexto actual de nuestra comunidad autónoma, aunque ya sabemos que de aquí en adelante, visto las situaciones que estamos viviendo, que dichas asignaciones pues se reproducirán desgraciadamente. Nos llama la atención, señor Pacheco, la tendencia a la baja que muestra el cuadro sobre la evolución de la dotación del fondo en los presupuestos generales del Estado durante algunos años de forma seguida. Quizás no sabemos, se deba a un momento temporal en concreto, si nos pudiera explicar, por favor, y por ende también esa tendencia al alza en los últimos 3, por si debiéramos preocuparnos y poner el foco quizás en algo concreto. También nos gustaría saber si en estos momentos la coexistencia con fondos europeos destinados a esos mismos fines pues pudieran tener algo que ver en estas variaciones. Para ir terminando, pues nos gustaría poner en valor una palabra que se recoge al final de este informe, que es la palabra prudencia en cuanto a los números, algo con mucho significado y todavía hoy más vistas las situaciones socioeconómicas y políticas que vive el Estado español y que se hacen extensibles al resto de Europa. Gracias. Muchas gracias, señora Lorenzo. Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra el señor Hernández. Gracias, señor presidente. Bienvenido una vez más a esta comisión usted y su equipo, señor Pacheco, y muchas gracias por su exposición. Como bien se ha expuesto, el informe objeto de debate no solamente está incluido en el programa de actuaciones de la audiencia para el ejercicio 23, sino que además es un imperativo de la propia Ley 22/2001, reguladora del fondo, que establece en su artículo 10 la necesidad del control parlamentario del mismo. Se trata, como han comentado quienes me precedieron el uso de la palabra, un fondo que tiene el objetivo de corregir los desequilibrios económicos existentes entre los diferentes territorios del Estado y hacer efectivo el principio de solidaridad, debiendo recordar que junto con Canarias resultan beneficiarias también otras 9 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con lo que eso conlleva. También es cierto que en los últimos años se ha puesto en cuestión la reducida cuantía global del fondo, en torno a 432 millones, una cantidad, ya se ha dicho, estancada del ejercicio 2014, lo que supone a su vez que los fondos recibidos en Canarias con respecto al ejercicio precedente prácticamente sean idénticos, 57,8 millones, continuando como la segunda comunidad autónoma de mayor percepción de fondos después de Andalucía. Una cantidad que está claro que sigue resultando insuficiente para dar cumplimiento a los objetivos que dieron origen al cumplimiento del Fondo de Compensación Interterritorial. Canarias dispuso de 58,5 millones de euros, producto de la incorporación de los remanentes que ascendieron a 656.000. Es cierto también que el informe señala un elevado número de modificaciones de crédito, 81 expedientes, de los cuales 22 son ampliaciones de crédito financiadas con bajas, 10 generaciones de crédito y 49 transferencias. Pero ahí se constata, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, la capacidad de un gobierno para reorientar los fondos y asignarlos a aquellos programas que tienen una mayor probabilidad de ser materializados durante el ejercicio. Además, de los que prácticamente la mitad se destinaron a programas de sanidad, de turismo y de medio ambiente. Y esa capacidad ha permitido un muy buen grado de ejecución, del 93,8%, incluyendo los remanentes, aunque no es menos cierto que venimos de un grado de ejecución del 100% en el año 2021. Aún así, el informe lo califica de óptima ejecución y que, con excepción de 2 programas, los programas del ejercicio corriente del Fondo de Compensación,
del 2022 fueron ejecutados en un 100%. Esto supondrá que efectivamente en 2023 se generará un remanente de en torno a 3,5 millones. En cuanto a la recomendación emitida por la audiencia, entendiendo y compartiendo su formulación, también compartimos las consideraciones alegadas por la Dirección General de Planificación y Presupuesto en el sentido de la dificultad a la hora de presupuestar los remanentes teniendo en cuenta el periodo en el que se articula el proyecto de ley de presupuestos, si bien, pues efectivamente es verdad, se pueden intuir cuáles pueden ser los remanentes a incorporar en el ejercicio siguiente. En conclusión, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que el Gobierno de Canarias hizo razonablemente bien los deberes en el ejercicio 2022 con la ejecución de este fondo que entendemos tan justo como necesario. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. Tiene el turno de palabras de nuevo el señor presidente de la Audiencia de Cuentas, señor Pacheco, por 8 minutos. Gracias. En principio haré una exposición un poquito final, atendiendo un poco al planteamiento de todos respecto a la posible o a la insuficiencia del fondo de compensación como instrumento. La capacidad que tiene el Gobierno de Canarias para producir modificaciones es completa a los efectos, o sea, quitando las áreas de actividad para ser objeto de inversión, que las determina la orden esa que regula la formulación del presupuesto del Estado del año siguiente. En el resto, el Comité de Inversiones Públicas es el que decide todas las prioridades. El grado de ejecución, de entrada, lo que demuestra también es, por una parte, la flexibilidad del sistema. Recuerden que antes hablamos de la cantidad de modificaciones, transferencias que se habían producido. Y también da muchísima confianza por el tipo de financiación y porque hay una garantía de que al año siguiente se va directamente a incorporar, ¿no? Eso da una posibilidad de uso del fondo que permite estas altas ejecuciones, que incluso, por ejemplo, recuerdo el año del COVID, si no recuerdo mal, un año que en teoría tuvo que haber sido bastante catastrófico y alcanzó un 76%, o sea que dentro de lo que es el 20 del COVID, es también calificable directamente de óptimo. Pero eso también lo permite el instrumento y indudablemente una gestión de gobierno que va colocando aquí y allí, donde según van la velocidad sobre todo de las actuaciones de inversión, que son aquellas que vienen más condicionadas por el tiempo. En cuanto a lo que es el instrumento, yo creo que es un instrumento que ha perdido una importancia, una relevancia cuantitativa dentro de lo que es la financiación, que antes tenía muchísimas importancias con una disponibilidad presupuestaria incluso inferior. Y dentro de lo que es el instrumento regional de financiación regional se ha convertido en un tema bastante marginal. ¿El por qué? Pues bueno, por una parte, con carácter general, también el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común ha ido introduciendo una serie de componentes que han ido aquilatando y han ido de alguna manera cooperando en determinados aspectos. Después, este es un fondo que ha vivido, nos guste o no, a la sombra del FEDER, o sea, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional básicamente tiene las mismas finalidades y, bueno, y sabemos que ha sido muy bien dotado, sin perjuicio de que la ampliación de la Unión Europea pues, ha producido una bajada y producirá posiblemente más bajadas de ese instrumento. Y, por otra parte, es la base de cálculo. La base de cálculo es las inversiones, el 22, y pico de las inversiones, y en las inversiones se han ido produciendo modificaciones, por una parte, como vehículo de gestión con comunidades autónomas, se ha producido un cambio de 6 a 7. Se ha producido también quizás un cierto traslado a empresas públicas, a gestión a través de empresas públicas y después finalmente la crisis también. Indudablemente en todos los momentos de crisis lo que más baja son todo el tema de las inversiones y esto se ha visto reflejado en la cuantía. ¿Cuál es
el marco, pues bueno, posiblemente habría que acudir directamente a buscar otro sistema de cálculo que sea más estable. Está claro que este sistema de cálculo de origen de la base del fondo presenta una inestabilidad y por eso también se ha producido esto, porque las condiciones siguen siendo las mismas. Una de las bajadas que hemos tenido y el incremento dentro de la participación, o sea, ha bajado la cuantía, pero la participación de Canarias se ha incrementado, también porque nuestros ratios económicos han ido empeorando y eso tristemente nos sube en el escalafón de la lista de unos niveles de, vamos, la renta bruta de los hogares, que es el que se usa como medidor de este fondo. Finalmente yo creo que es un tema de valorar el marco de posibles modificaciones de este fondo, ajeno completamente al marco de este informe. E insisto, el tema es la base de cálculo y, bueno, y a lo mejor también aspectos de gestión que podían ser mejorables, no desde el punto de vista de ejecución, que yo creo que cumple perfectamente y permite unos altos niveles de ejecución. Sin más, comparen con los niveles de ejecución que hemos hablado aquí a la hora de presentar las cuentas generales, donde los ratios de ejecución de inversión son bastante inferiores. O sea, esto por la forma, la naturaleza y la normativa del fondo. Y bueno, a eso habría que intentar llegar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Por lo tanto, si no hay objeción, queda finalizado este debate y según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios pueden presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que pueden incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Por lo tanto, damos por concluido el primer punto, agradeciendo al señor Pacheco y a su equipo su presencia hoy aquí. Segundo punto del orden del día, informes de la Audiencia de Cuentas de fiscalización de la gestión de tesorería por los ayuntamientos de población superiores a 20.000 habitantes en el ejercicio 2018. Lo que se somete a votación es la propuesta de conclusión de la tramitación de la presentación. Sin presentación. La mesa de la comisión ha formulado una propuesta motivada para la conclusión sin presentación de este informe de fiscalización, porque ya ha sido trasladada a los grupos parlamentarios y ya conocen ustedes su contenido en su caso, y considerando que existe un desfase temporal, bueno, pues vamos a someter a votación la propuesta que se ha motivado en la conclusión de este informe para que no haya presentación del mismo. Y si se aprueba, pues se incluirá en este caso en el orden del día. Por lo tanto, se incluye como anexo, efectivamente, dentro del orden del día. Por lo tanto, si nos ha quedado claro, es la votación para que no tenga una presentación de este informe debido a la caducidad del mismo. Acuerdo de la mesa que se somete ahora mismo a la votación de esta comisión. Si así lo atienden, en vez de votarlo, lo aprobamos por asentimiento, salvo que quiera alguien salvar su voto. Pues queda aprobado por asentimiento y pasamos al siguiente punto del orden del día, que viene a versar sobre lo mismo y es sobre el análisis general de las prestaciones sanitarias concertadas en el Servicio Canario de Salud con referencia a la evolución producida en los ejercicios 2012 a 2015 por las islas y la existencia de un sistema de control de las prestaciones concertadas. Se somete en la misma votación a que por motivos de caducidad y que queda extemporáneo, bueno, pues se apruebe sin la presentación del mismo. Si alguien quiere salvar su voto o alguna objeción al respecto, no, pues por lo tanto quedará aprobado por asentimiento. Pasamos al tercer punto del orden del día, informes de la Audiencia de Cuentas de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radio Televisión Canaria en el año 2021. Sometemos a votación lo que son las propuestas de resolución. Por lo tanto, sí, señor. La unificación, sí. Lo que se ha hecho es hacer una unificación de todas las propuestas de resolución, ya que todas las propuestas versan sobre los mismos contenidos y para que no se voten por separado, lo hacemos en un mismo bloque. Por lo tanto, y añadiendo, que me apunta el señor letrado, una palabra que es sustituir la palabra mejorar por
corregir. ¿Vale? Queda mejor en el texto lo que sería, con las propuestas de resolución, corregir los textos y las deficiencias detectadas. Por lo tanto, si no tienen ningún tipo de objeción al respecto, también podemos pasar a la votación o si no, por asentimiento general de la manera antes expuesta en los anteriores puntos. ¿Algún voto en contra o salvedad? Ninguna. Pues se aprueba por asentimiento. 3.2. Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radio y Televisión Canaria en el año 2022. También, de la misma manera, las propuestas de resolución lo hacemos en un solo bloque, todas versan sobre lo mismo y volvemos a sustituir la palabra mejorar por la palabra mejorar por la palabra corregir. Por lo tanto, de la misma manera, si hay alguna salvedad o alguna objeción al respecto. Eso he dicho, ¿no? Sí. Sustituir, mejorar por corregir. ¿Alguna salvedad, alguna objeción? Pues lo aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Sí. Pues ya no hay ningún punto del orden del día más. Pues levantamos la sesión. Muchas gracias.